Hola, muy buenas, yo soy J Norte de metanorte.org y en este capítulo personal vengo a hablarte sobre tus objetivos y vengo a decirte simplemente que casi cualquier cosa que te propongas es alcanzable por ti. ¿A qué me refiero con esto? Y voy a ponerte mi ejemplo personal. A mí cuando era pequeño se me educó por unos u otros motivos con que en cierto modo había que seguir un camino estructurado y había cosas que estaba mal hacer o que era muy peligroso hacer y por ello había que alejarse de ellas. Sin embargo, por mucho que a mí me intentaron educar en un camino, había algo dentro de mi psicología que me impelía a seguir adelante y seguir por ese camino por el que me decían que no fuera. Y no era ganas de llevar la contraria a nadie, era simplemente que realmente yo era eso lo que deseaba hacer. Y precisamente cuando pues abandoné mi hogar y abandoné mi país y me fui a otro país y comencé a vivir solo y comencé a tener más control sobre qué información recibía, sobre quién me hablaba, sobre qué me hablaba y sobre qué ocupaba espacio en mi mente, a qué dedicaba yo mi tiempo y mi atención, me fui poco a poco interesando por áreas por las que antes no, o no me habían dejado interesarme, o yo no me había interesado. Y con esto no me refiero necesariamente ni a mis padres, ni a la sociedad, ni a nadie, no quiero entrar en detalles. Pero efectivamente fui entrando en áreas y me di cuenta de que cosas que se me habían dicho que no eran asumibles, o que no eran posibles, o que no eran cosas a las que deberías que dedicarte, eran efectivamente cosas a las que no solamente me podía dedicar, sino que podía conseguir. Y los límites, conforme ibas explorando más y más, iban haciendo cada vez más borrosos. Yo iba aprendiendo, iba experimentando, iba consiguiendo cosas y conforme las ibas consiguiendo te dabas cuenta de que los límites iban subiendo. Y con eso me refiero a que cada vez el límite estaba más y más alto. Por lo tanto, tenías más margen para subir, tenías más margen para hacer cosas. Y conforme más y más y más sigo haciendo cosas, más me di cuenta de que efectivamente la gran mayoría de los límites los marca o la falta de información, o la falta de emprendimiento, o la falta de libertad psicológica, entre comillas. Y con eso me refiero a las propias cadenas que tú te pones para decir, oh, yo no soy capaz de esto, oh, yo no puedo hacer esto, oh, yo no debería hacer esto. Y no tiene nada que ver con la moralidad ni la ética. Yo no hablo de eso, hablo simplemente de cosas que no te ves capaz de hacer o que te han enseñado que no tienes que hacer. Y te hablo, por ejemplo, de contradecir ciertas recomendaciones nutricionales oficiales, que es algo que yo hago constantemente en mi canal. Y no por ganas de llevar a la contraria a nadie, sino por ganas de informar, porque yo entiendo, y de hecho muchas veces lo explico en mis vídeos, por qué las cosas están mal y no es culpa de quien las enseña. Al menos no en el 90% de los casos, por así decirlo. Y con eso me refiero a prácticamente todas las áreas de Metanorte, aunque no todas. Por ejemplo, yo soy de la opinión de que, como siempre, y creo que se nota mucho en mis vídeos, en el área de sexualidad, no es tan importante centrarte en esa, sino en las demás, precisamente porque las demás van a favorecer esa. Pero en cualquier caso, esto es un matiz. Simplemente venía a recordarte que, de verdad, los límites los marcas tú. Te hablaré más en otros vídeos sobre cuáles yo creo que son, de forma muy básicas, pues las claves o el esquema para hacer cosas que yo he hecho, que no tienen por qué ser grandes logros, que no tienen por qué ser... Yo no digo con esto que yo sea el mayor emprendedor del mundo, ni muchísimo menos a día de hoy, ni que yo haya conseguido grandes cosas, pero he conseguido cosas que me dijeron que no podría conseguir o que no debería conseguir porque eran muy peligrosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y realmente yo creo que ese es un camino que va motivado o por el miedo o por el desconocimiento. Y yo creo que el miedo al desconocido, en la gran mayoría de los casos, debería ser vencido y que el miedo al fracaso, salvo que realmente tengas demasiado que perder, insisto en la palabra demasiado, también está en muchas ocasiones poco justificado, pero que por desgracia hoy en día la gran mayoría de la población vive con miedo a esto. Y nuevamente no quiero entrar en de quién es la culpa y de quién no, porque en cierto modo, en última instancia, pues, la culpa es de tu inconsciente prácticamente. Y esa es la gran lucha. Sin embargo, te recomiendo que sigas adelante. Yo te recomiendo que hagas lo que hagas, sea cual sea tu meta en la vida, sigas haciendo cosas para llegar ahí. No te digo necesariamente que veas mis vídeos, ni que veas mi canal, ni que me sigas a mí. Por mí, pues, pues mira, yo con que uno de mis vídeos te haya aportado algo, o con que algo de lo que haya escrito te haya aportado algo, ya me doy por satisfecho. De verdad. Simplemente quiero que tengas las cosas en la vida que tú quieres tener, que tengas la vida que tú quieras, o que por lo menos estés orgulloso de cosas que has hecho en la vida, estés orgulloso o orgullosa de haber conseguido tus propios logros. Por eso para mí el emprendimiento es tan importante, por eso para mí en cierto modo el futuro es tan importante y por eso en otras ocasiones he hablado de la séptima área de Metanorte.
pero tampoco quiero extenderme demasiado. Dale una vuelta a todo lo que te he dicho y por favor recuerda que la gran mayoría de las cadenas, como hablo en mi libro gratuito o en uno de ellos, están en tu mente. Eso es todo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.